¿Ya conoces este pastel? El selfie cake es el pastel tendencia, es el pastel del momento, todo el mundo quiere hacerse fotos con este pastel, así que tienes que aprender a hacerlo ya. Hoy vamos a hacer este selfie cake que de verdad está reventando las redes. Este pastel lo puedes hacer con el bizcocho, el sabor que tú prefieras. Tengo varias recetas aquí en el canal, las puedes buscar como pastel de vainilla a nivel delicia, pastel de chocolate a nivel delicia, pastel red velvet. Bueno, tengo diferentes recetas, limón, naranja, ahí te las dejo en la descripción del video o si quieres también las puedes buscar. Y lo que me encanta de este pastel es que está, o sea, más personalizado que tú ahí haciéndote tu selfie, tú con el pastel, no sé, más personalizado que eso no hay nada. Entonces te voy a dejar las recetas, también te dejo la receta de la crema de mantequilla. En este video me quiero concentrar más en la decoración para que no se haga un video así larguísimo y solamente estés como al tanto de las tendencias. Yo voy a irlo cortando en capas. Este bizcocho que estoy usando es de 18 centímetros. Si tú no te acomodas con esta herramienta que se llama lira, puedes usar un cuchillo. A mí me gusta dejar las capas delgaditas, pero tú puedes dejarlas más gruesas si quieres. Y en esta ocasión voy a usar para rellenar este que es un frosting de queso crema. También la receta está aquí en mi canal, lo encuentras así, frosting de queso crema nivel delicia. Entonces pongo un puntito de la crema y el primer bizcocho. Si quieres puedes irle poniendo almíbar a cada bizcocho, pero a mí por eso me gusta dejar las capas delgaditas, porque voy poniéndole capa de bizcocho, un poquito del relleno, capa de bizcocho, y eso hace que te quede un pastel así como más balanceado y se siente muy cremoso cuando te lo estás comiendo. Intenta de no tocar el bizcocho del pastel con la espátula para que no se te vayan a pegar las migas. Y ahorita no estoy llegando hasta las orillas, o sea, por eso no se va a notar mucho el relleno, pero espérate un poquito porque ahorita le vamos a hacer un corte y nos va a quedar buenísimo. Y ya que puse la última capa de bizcocho, como yo quiero que este pastel quede con forma de corazón, pero no tengo un molde de corazón, lo que hice fue recortar una plantilla de corazón que cupiera así con mi bizcocho y le voy a ir cortando. Es por eso que no me enfoqué en que llegara así con el frosting hasta las orillas de acá. Entonces, este es un muy buen tip si quieres darle forma de estrella o de corazón o de lo que tú quieras y no tienes un molde. Así que ya que centraste la figura voy a presionar y el cuchillo siempre tiene que estar así súper recto para ir haciéndole la forma. Y estas no las vayas a tirar, esto te sirve para hacer K-pops o cakesicles o también te las puedes comer, pero esto jamás se tira. Cuando ya terminaste el corte, entonces ahora sí retiras la plantilla y ¡ay! Quedó bien bonito el corazón. Ahora voy a empezar a cubrirlo con la primer capa que se llama Crumb Coat y es para atrapar todas las migas. Y me han dejado comentarios de cómo hacerle para que no se les desarme el pastel cuando empiezan a aplicar la crema. Esto es mucho más fácil cuando el pastel tiene esa corteza que genera el molde, pero en este caso, como ya la cortamos, no se preocupen, o sea, va a ser súper fácil. Simplemente hay que tratar igual de no tocar con la espátula directamente el bizcocho. O sea, es cuestión de irlo empujando así y vas a ver que te va a quedar súper bien. Yo intento no aplicar demasiada crema en esta primer cobertura porque así se va a enfriar mucho más rápido. Y ya que le pusimos esta primer capa atrapamigas, pues la siguiente aplicación va a ser mucho más fácil, va a quedar un acabado más bonito y ya no se te va a desbaratar. Entonces ahora lo voy a llevar al refrigerador más o menos unos 15 minutos. Mientras el pastel se enfría, lo que voy haciendo es adelantar los colores. Entonces voy a ir pintando mi betún, pero también voy a aprovechar para darle gracias a todos los miembros de mi canal. Gracias por patrocinarme y por apoyarme. Aquí les voy a poner sus nombres. Y siempre me preguntan, ¿cómo pintas el betún? Simplemente es poner un poquito de colorante. Lo único es que sí, yo uso colorantes en gel porque son los que según yo pigmentan mucho mejor.
Y ya que tienes el pastel frío con la primera capa, ahora sí vamos a empezar a aplicar la capa de color. Yo escogí este color rosita, obviamente tú puedes escoger el color que tú quieras. Y esta segunda aplicación, ahorita vas a ver que ya va a ser muy fácil porque como la primera capa de crema de mantequilla ya está fría, pues esta se va a ir como tomando temperatura y se siente así la aplicación bien bonita. Por cierto, la crema que estoy usando es crema de mantequilla a base de merengue suizo. Sí, esta vez lo hice a base de merengue suizo y te lo dejo también aquí abajo en la descripción. Y en esta aplicación, como ya es la base que va a quedar así del color, aquí sí le pongo suficiente crema porque enseguida le voy a pasar una raspa y entonces ya nada más le voy a ir alisando para que quede bien recto. Y este, además de alisarlo, nos ayuda a ir retirando el exceso. Cuando ya termines de alisar los costados, ahora vas a ir alisando la parte de arriba. Yo lo hago de afuera hacia adentro para traerme toda la crema sobrante. Y en este pastel no te preocupes si te traes un poquito de crema de más, así como aquí, porque ahorita te voy a enseñar cómo hacer el efecto del espejo. Y ya que hayas terminado también de alisar la parte de arriba, ahora vamos a preparar las mangas para empezar a hacer la decoración. Ya que tengas tus mangas armadas, ahora sí vas a empezar a convertir tu pastel, lo vas a transformar en un selfie cake. Para que tengas aquí el efecto ese de espejo y la gente se pueda hacer fotos con el pastel, lo que necesitas es un espejo, pero realmente lo que yo conseguí no es un espejo, es un acrílico. Te voy a dejar la información de dónde yo lo mandé a hacer. Este es un material que ya lo venden así, pero lo tienes que solicitar en unas tiendas de estas que hacen corte de láser. Yo lo mandé a hacer en una que se llama Aeroplano Láser. Tú les envías con anticipación el diseño que tú quieres y ellos te lo van a tener. Te voy a dejar su cuenta aquí abajo en la descripción para que veas a qué tipo de negocio me refiero. Estoy segura que donde tú vives vas a encontrar alguno más cercano porque estos están aquí en Morelia. Hasta ahora yo no he visto directamente estos en tiendas de repostería, pero son los mismos con los que se hacen los cake toppers. O sea, es el mismo material, solo les envías tu diseño y ya ellos te lo van a cortar. Y lo único que sí es que tienes que limpiarlos súper bien. Yo primero los lavé y después los limpié con alcohol. Les retiras la película que traen así como protectora y lo vuelves a limpiar con alcohol porque recuerda que lo vamos a poner aquí en el pastel. Y también recuerda limpiarlo por los costados. Entonces ahora sí lo centras y lo pones sobre tu pastel. La recomendación aquí es que lo pidas más pequeño que el tamaño de tu molde. Entonces así te va a quedar más o menos como 1 centímetro y vas a tener espacio para hacer la decoración sin problema. Ya que lo tengas bien centrado, empiezas tu decoración. Esta vez yo estoy usando la Duya 8B. Estoy usando un rosa un poquito más fuerte que el que le puse de base y ahora con la boquilla 6B voy a ir haciendo un borde de conchas en la parte de abajo. Y tú puedes usar siempre la combinación de colores que tú quieras, pero a mí es que estos colores me encantan. Ahora voy a usar una boquilla más pequeña, esta es la 190 de la marca Alegría. Y voy a ir haciendo el mismo movimiento de conchas. A mí me gusta mucho combinar colores, por ejemplo aquí estoy combinando ahora en la parte de abajo del verde con el rosa y ahorita voy a hacer lo mismo en la parte de aquí. Y es el mismo movimiento, levantas, presionas y aprietas hacia abajo. Listo, y ahora voy a hacer lo mismo con este color menta súper bonito. Estoy usando ahora la boquilla número 32 de Ateco. Y aquí sí es importante, cuando haces un pastel redondo probablemente sea más fácil, pero de igual forma tienes que cuidar que no se vaya a notar para nada el acrílico. Así es que hazle doble decoración. Y ya que quedó este otro borde interior, voy a hacerle con una duya más pequeñita, esta es la número 16 de Ateco, voy a ir haciéndole un borde de conchas con el mismo movimiento. Y no te preocupes si no encuentras exactamente los mismos números de duya que yo, simplemente puedes hacer combinaciones con diferentes duyas de estrella.
El truco con este pastel selfie es que hagas decoración así con manga pastelera y con duya para que con la crema vayas tapando el acrílico. Ese es el único truco y la verdad es que queda un pastel súper bonito. De hecho yo vi que esta tendencia empezó, bueno, no estoy segura, pero lo que yo vi es que empezó como que estaban haciendo espejos decorativos para una pastelería. Y obviamente con toda esta tendencia coreana, o sea, ahorita los coreanos hacen algo y se convierte en un boom, por eso te recomiendo demasiado que hagas tu muestra, le hagas fotos, te hagas fotos ahí con tu pastel para que lo ofrezcas para tus clientes, porque de verdad yo siento que se va a convertir en una opción que todo el mundo va a querer pedir. O sea, yo sí me pediría un pastel de estos para hacerme la foto así con mi pastel. Aquí te va otra idea, puedes solicitar un acrílico más pequeñito para hacer estos mini pastelitos y así vas a juntar dos tendencias que serían los lunchbox cake y el selfie cake. Yo todavía no he visto así en mini pastelitos, pero a mí se me ocurrió y claro que se puede adaptar al tamaño que quieras. Te voy a mostrar aquí otro ejemplo con este pastel redondo en caso de que se te haya pasado y pediste el tamaño de tu espejo exactamente el mismo tamaño que tu pastel. Simplemente lo vas a cubrir por la parte de arriba y vas a hacer la decoración por los costados para que no se note. Y claro que tienes que retirar el acrílico al momento de que ya vayas a cortar tu pastel. Y así de fácil ya empezaste a hacer tus pasteles de selfie, tu selfie cake, ya lo tienes disponible para ofrecerlo a tus clientes. La verdad es que yo hace muy poquito lo vi en redes sociales y entonces quise compartirte la idea así súper rápido para que seas de los primeros en ofrecerle a tus clientes. Ya sabes que siempre te van a estar pidiendo como las tendencias, las modas, los clientes siempre quieren lo más nuevo y súper personalizado. A mí más personalizado que un selfie cake que te puedas hacer así una foto y que salgas tú ahí en tus pasteles, no se me ocurre nada. De hecho, si te haces alguna foto, públicalo en tus redes sociales para que tus clientes sepan que tú ya lo tienes disponible y de hecho por aquí te voy a poner mis redes sociales por si quieres aprovechar para seguirme. Y recuerda que si lo haces para vender, tienes que incluir el precio del acrílico espejo en el precio final de tu pastel. De hecho, también acuérdate que te dejo los datos aquí abajo de las redes sociales de donde yo lo compré para que ubiques más o menos qué tipo de tienda es y si estás en Morelia, pues ya sabes que a ellos les puedes encargar. Escríbeme en los comentarios si te gustaron estas decoraciones, escríbeme si ya lo habías visto, si lo conoces como selfie cake o pastel espejo. Si quieres ver una clase completa así también de pastelitos con decoraciones, todo paso a paso, boquillas, colorantes, todo, te lo voy a dejar aquí. Yo soy Elena y nos vemos en el próximo video. Bye.